Bueno, y volvemos con quien tiene la razón. Nos vamos al Parlamento, al Congreso de la República, para ver cómo sigue esta extensa sesión que empezó a las 9 de la mañana. Tenemos ya al congresista Gino Costa, de la bancada liberal, para que nos cuente sus impresiones de esta larga, insisto, sesión. Congresista Costa, muy buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo. Bueno, ¿cuál es el tenor? Yo empezaba el programa diciendo que está casi descontado, pues que el Congreso le va a dar el voto de confianza al premier Salvador del Solar. ¿Cómo vio? ¿Cómo analiza la exposición? ¿Desilusionó Salvador del Solar? ¿Generó expectativas? ¿Cómo lo ve? Me gustó su presentación, me pareció muy solvente. Muy convincente, él es un buen orador, ha presentado lo que serán las líneas matrices de su gestión, en realidad sobre la base de los 5 ejes anunciados por el presidente Vizcarra cuando asumió funciones, y dándole por supuesto su sello personal. Comenzó por poner énfasis en la necesidad de seguir enfrentando a la corrupción, pues es un problema que no está resuelto en el país. Aunque se ha avanzado un poco el capítulo legislativo de la reforma judicial, pero falta todavía. Y luego ha anunciado que presentará proyectos de ley de reforma constitucional y legales sobre la reforma política, en base a la propuesta de la Comisión Tuesta. Es decir, ha dicho que sí, que la próxima semana más tardar hará llegar un conjunto de proyectos. Son 12 los propuestos por la Comisión Tuesta. No sabemos qué modificaciones a esos proyectos se van a hacer, pero entiendo que son menores. Y eso permitirá entonces, junto con la tarea pendiente que tenemos de terminar con la reforma judicial en esta fase legislativa, digamos, iniciar la discusión de los proyectos que tienen que ver con reforma política. Sin embargo, ha hablado también de los temas de desarrollo económico, claro, desarrollo social. Sí. Sin embargo, congresista Costa, y lo comentábamos en esta mesa de análisis, hubo un gran elefante en el Parlamento que no se quiso mirar, pero que estaba ahí, y el gran elefante es el conflicto de Las Bambas, una de las minas más importantes del país, y lamentablemente cómo se ha accionado frente a este conflicto social y cómo este gobierno, y no me refiero solamente a Salvador del Solar, sino al gobierno, ha enfrentado los conflictos sociales y a todas luces no lo ha hecho nada bien. ¿Qué pasó? ¿No se esperaba más de cómo este gobierno va a encarar los siguientes conflictos sociales? Porque se viene Tía María también. Mira, Salvador del Solar ha entrado y se ha encontrado con este problema, que es ciertamente un problema muy difícil, como diríamos una papa caliente, que él hereda, no tiene responsabilidad en su gestación. La carretera ya está tomada casi 2 meses. Y en esas condiciones él tiene que iniciar un proceso de diálogo para ver cómo levanta ese bloqueo y atiende, por supuesto, las necesidades de quienes han tomado esa medida de fuerza. Está en ese proceso. Eso es lo que lo ha obligado, digamos, a concentrar toda su atención y toda su energía en los primeros días de su gestión. Y yo entiendo que él haya querido evitar hablar de eso acá, porque lo que ha querido es más bien decir, oye, estas son las líneas de acción, estas son mis prioridades, esto es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, porque he hecho un llamado al diálogo, al entendimiento nacional, etcétera. Entonces, yo sí entiendo que haya querido evitar eso porque, digamos, las negociaciones están en marcha. Abrir un debate sobre cómo negociar y cómo resolver el tema de Las Bambas cuando esté en medio de eso no me parecía una buena idea, y creo que eso es lo que explica que él haya evitado esta discusión sobre Las Bambas, que hubiera monopolizado sin duda toda la presentación en la investidura, ¿no? Entonces, yo sí lo entiendo, porque el propósito de la investidura es de hablar sobre las líneas generales de gobierno, y meter Las Bambas hubiera sido concentrarnos exclusivamente en ese asunto. Bueno, hubo otro punto de discrepancia, sobre todo con la bancada de Fuerza Popular, que era el tema del enfoque de género luego de esta sentencia del Poder Judicial, ¿no? Es un punto, según entendí de parte del premier Salvador del Solar, no negociable para el Ejecutivo, pese a la oposición de Fuerza Popular. Bueno, él ha saludado que la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial, ya se haya pronunciado sobre este tema y lo haya zanjado y lo haya cerrado definitivamente.
porque ha dicho que el enfoque de género es una herramienta educativa válida y no hay ninguna razón para prescindir de ella o ponerla de lado. Entonces, la discusión sobre si el currículo nacional incorpora o no el enfoque de género ha sido ya cerrada por la máxima instancia del Poder Judicial. Él ha saludado eso porque le ha gustado la decisión y al mismo tiempo ha anunciado que ya hoy día se ha aprobado el nuevo currículo que incluye, por supuesto, la política de igualdad de género, ¿no? De igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que nos parece una cosa muy importante a nosotros también en la bancada liberal. Ciertamente hay quienes han manifestado pues su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema, pero bueno, como buenos demócratas podemos criticar la decisión de la Corte, pero tenemos que aceptarla, porque para eso existe el Poder Judicial, para zanjar los conflictos, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos. Y el Poder Judicial sobre esto ya se manifestó en última y definitiva instancia. Y yo creo que es positivo, porque si queremos frenar la violencia contra la mujer, lo fundamental es cambiar la mentalidad machista que está detrás de esta violencia de género, y para eso un enfoque de igualdad de derechos y oportunidades entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, es fundamental, porque esa... Perfecto, congresista. Digamos, el machismo precisamente no entiende que hay una igualdad entre hombres y mujeres, sino que las mujeres son posesión o propiedad de los varones y por tanto los varones tienen todo el derecho sobre ellas, hasta de violentarse con ellas. Perfecto, entonces, si congresista. queremos frenar ese problema, la herramienta fundamental es cambiar el enfoque educativo, que pasa por un enfoque de igualdad de género. Perfecto, congresista, muchas gracias por sus comentarios. El congresista de la bancada liberal, Gino Costa. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado un tema pendiente porque ya falta pocos días para que se vea, entiendo, la casación de Keiko Fujimori. Quería preguntarle al ex vicepresidente Omar Chejade, que conoce bastante de estos temas en su calidad de abogado, ¿cuál es la situación legal? Esta es, digamos, la última instancia en el Poder Judicial. Esto puede pasar al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la situación legal en este momento de Keiko Fujimori? La prisión preventiva, como todos sabemos, tiene 3 requisitos fundamentales para que se ordene, para que se dicte. Uno son los elementos de convicción, es decir, que haya una vinculación entre el imputado y el delito, cosa que el juzgado en este caso declaró procedente. En segundo lugar, la prognosis de la pena, es decir, que la pena en un pronóstico que se haga, en este caso el lavado de activos, supere los 4 años. El lavado de activos tiene una pena que puede llegar hasta los 18 o 20 años en todo caso, y una prognosis evidentemente superaría este monto. Y en tercer lugar, el peligro de fuga o la perturbación de la actividad probatoria. Y para la sala y el tribunal esto se ha confirmado, por lo tanto, la prisión preventiva ha sido dictaminada contra Keiko Fujimori y contra un grupo de personas alrededor de ella, tomando en cuenta además colaboraciones eficaces y gente de colaboración. A mí me parece fundamentalmente que la condición procesal de Keiko Fujimori es complicadísima. Si habría que hacer un pronóstico, me da la impresión que la Corte Suprema de la República, nos guste o no, va a confirmar lo dictaminado por el juez Richard Concepción Carhuancho, ratificado por la Sala Penal, y esto va a terminar como cosa juzgada en el tema fundamentalmente procesal de la revocatoria de esta prisión preventiva dictaminada por el juez. Sin embargo, si bien es cierto, ahí terminaría, se agotaría la vía procesal en el Poder Judicial. Sin embargo, en vías constitucionales en acción de garantía, la defensa técnica de la señora Keiko Fujimori y el resto de personas que están purgando prisión preventiva, digamos, podrían interponer un habeas corpus que terminaría fundamentalmente, de no darse en primeras instancias, terminaría en el Tribunal Constitucional. Ahora, acá me gustaría... Por falta de debido proceso, por vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, ¿no? Digamos, para ponerlo en paralelo, porque es importante, ¿no? El caso Humala Heredia, que justamente se agotó todas las vías en el Poder Judicial, se fue al Tribunal Constitucional y, digamos, ajustadito. Un 4-3, por eso digo. Salieron. ¿Podría pasar lo mismo con Keiko? O sea, ¿son casos similares? Bueno, evidentemente son casos similares porque estamos hablando de lavado de activos, de origen ilegal, de supuesta perturbación de la actividad probatoria. Mira, perdón, Keiko está presa con una orden de prisión preventiva
porque pone en peligro el proceso, no por lavado de activos, no por nada de eso, porque pone en peligro el proceso. Pero no tiene ni siquiera un juicio. Sí, pero tiene ni siquiera un juicio, eso es lo primero que hay que decir. Igual lo tenía, no, pero la pregunta es si son casos parecidos al de Dumal Heredia. Sí, porque la imputación son haber recibido dinero supuestamente de origen ilícito de Odebrecht o del cartel brasileño en la campaña, al igual que Ollantumala, y donde según el juez, no según mi percepción necesariamente, según el juez, ha habido elementos de convicción que vinculan, para la redundancia, a Keiko Fujimori con el delito. Y también hay perturbación de la actividad probatoria y también hay una pronuncia superior. Carlos, entiendo, son cosas distintas, ¿no son comparables? O sea, a Naín Heredia y a Ollantumala se les acusaba desde lavado, desde la época en que recibían plata con contratos ficticios, ¿no es cierto? Y recibían plata de Venezuela a través de un contrato con un diario donde nunca publicó nadie, etcétera, etcétera. A la señora Fujimori, a Keiko, se le acusa porque ha recibido plata para financiar su campaña y luego la han pitufeado. Y entonces, en el proceso de pitufear, han obstruido la justicia para tratar de evitar llegar a un juicio o tratar de quebrar las pruebas. Bueno, pero en ambos casos es plata de campaña, pues no. No es exactamente lo mismo, porque en uno viene lavándose, porque es plata que no es legítima, que entra por un contrato falso y que se usa en la campaña, no viene para la campaña. La otra es plata que ellos no reconocen siquiera haberla recibido, ¿no es cierto? Ya es otra cosa. Bueno, pero Dumal Heredia tampoco reconoce. Pero digamos, matices más, Juan Carlos, matices menos, para el juez es lo mismo, porque se cumplen con los 3 requisitos procesales que ordena el artículo 272 del Código Procesal Penal, en que se habría cumplido elementos de convicción, la perturbación de la actividad probatoria, evasión posible evasión de la justicia, o posible riesgo de fuga, y la prorrogación de la pena. Pero un tema rápido nomás. Creo que mi amigo Raúl Castro comentó sobre la politización del Poder Judicial. Ajá. Solamente recordar un poco que el señor Alberto Fujimori está nuevamente preso en gran parte por su hija Keiko Fujimori. Sí, claro. Porque Keiko Fujimori, digamos, y lo dijo el propio abogado del señor Fujimori, César Nakazaki, hizo todo lo posible para, bien o mal, tirarse abajo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue finalmente quien le otorgó el indulto. Obviamente, desde mi punto de vista, de manera ilegal y ilegítima, pero se lo otorgó. Y Keiko Fujimori se trajo abajo a su principal aliado en el tema del indulto de su padre, de Alberto Fujimori, y con eso quedó su padre sin protección política, si se quiere, y el Poder Judicial el camino allanado para inaplicar el indulto que dio Kuczynski, ¿no? Es difícil no recordar ese comunicado de Fuerza Popular donde saludan el indulto a Alberto Fujimori, pero cuestionan las formas. Entonces, justamente el Poder Judicial ha visto las formas. Pues, ¿no? Correcto. Digamos, Keiko Fujimori tiene posibilidades de salir gracias al Tribunal Constitucional, como salieron los Dumal Heredia. Y estamos hablando efectivamente de casos similares. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo, técnicamente creo que sí, como abogado. Porque si algo ha habido en este proceso que todavía, como bien dice Omar, no tiene acusación, tú también lo has dicho, Juan Carlos, ¿no? Ni de los Dumal Heredia, me parece. Ni de los... efectivamente. Tampoco hay hasta ahorita. Tampoco hay. Pero esta es la característica del nuevo formato con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Lo que sucede acá es que el fiscal ya adelantó toda la actividad probatoria. Entonces, ¿qué perturbación a la actividad probatoria pudiera haber? Si esa es la razón, de las 3 que ha señalado con propiedad Omar, ¿qué perturbación podría haber en el proceso si ya él adelantó todo? Y fundamentalmente la, entre comillas, colaboración eficaz o la declaración del testigo protegido. En consecuencia, si la Corte actuara estrictamente en puridad de derecho, tendría que decir, bueno, acá no hay ninguna... La señora ha venido, se ha presentado, ha ido a la cárcel, pero no solamente eso, han metido a toda la cúpula partidaria por una cosa nimia, ¿no? Porque al final donar una cantidad de dinero para tarjetas de un cóctel, cosa que evidentemente difícilmente maneja una candidata, como que suena un poco forzado, ¿no? Lo que pasa es que estamos todos metidos en un bote en donde se va creando una ola y en esa ola es muy difícil ya reaccionar y pensar las cosas con tranquilidad. Yo recuerdo la declaración del señor fiscal Pérez
cuando después de haber logrado la detención de la señora Keiko Fujimori sale y dice, y que escuche bien el señor Chávarri, ¿no? Bueno, pero esas son cosas reales, Omar. El Perú está perdiendo la tranquilidad, está perdiendo el equilibrio y nos estamos convirtiendo en un país donde la grita es lo que manda en el Poder Judicial. No quiero decir que necesariamente en estos casos sea así, pero tenemos que reflexionar muy serenamente sobre esta particularidad, porque cuando esto sucede, regresamos al siglo XIX, el grito de Montán, el grito de Arequipa, el alzamiento del Cusco, ¿no? Las hordas puneñas, entonces se armaban. Bueno, en este caso el grito viene de Brasil, ¿no? Bueno, Con las 4 declaraciones batallones, no, pero por supuesto, pero lo que te quiero decir es, por aportaciones tan nimias de campaña, que además no estaban penados en su momento, meter a toda la cúpula de un partido. Nos quedan apenas 2 minutos. Les voy a pedir un comentario breve a cada uno sobre lo que ha dicho también el Poder Judicial, lo que ha reconocido el Poder Judicial sobre el matrimonio a Susel Paredes, justamente, que se ha vuelto tan popular a partir de, digamos, su esfuerzo en la victoria. Esto legalmente, en principio, ¿qué consecuencias trae? Bueno, el matrimonio, digamos, homosexual entre dos personas del mismo sexo no está reconocido en nuestra legislación, ¿no es cierto? Y particularmente espero que no esté reconocido ni hoy, ni mañana, ni nunca. Es una apreciación muy personal, digamos. Yo tengo una formación, digamos, cristiana, y yo creo que los matrimonios es en personas de diferentes sexos. ¿Pero qué implicancia tiene? De opinión personal, digamos, ¿no? ¿Qué implicancia puede tener? Creo que no respeto ninguna, ¿no? O sea, habría que revisar, no he revisado la resolución, la escuché en el carro, en las noticias, viniendo para el canal, pero en todo caso habría que revisar, pero aparentemente se trataría de una declaración, ¿no? Sí. Mira, yo tampoco no he visto la resolución, no sé exactamente de qué se trata, pero en principio yo creo que el matrimonio está diseñado para la perpetuación de la especie. Pero creo que efectivamente la gente tiene derechos patrimoniales y naturales a juntarse con quien quiera y a vivir con quien quiera y a construir un patrimonio con quien quiera. Eso es absolutamente otra cosa, ¿no es cierto? O sea, que se regule y que se vea, creo que eso es lo más sano, ¿no? Salvo que se hayan casado en el extranjero, ¿no? Aparentemente también quieren homologar un matrimonio en el extranjero. Eso es lo que se reconozca efectivamente por las instituciones. Eso es otra cosa. Pero en el Perú hasta el día de hoy, a Dios gracias, no existe matrimonio reconocido homosexual. Entonces, digamos, habría que dar la homologación. ¿Tiene alguna repercusión legal? Sí, la ley establece que el matrimonio es la unión estable de un hombre y una mujer. Eso establece la ley actualmente. Y la Constitución actual protege a la familia, considerada como un padre, una madre y los hijos, no importa si están casados o no. Así es. De manera que intentar crear una jurisprudencia, como siempre se ha venido haciendo desde ciertas tiendas políticas, para de ahí construir una serie de casos y generar, entre comillas, un derecho que luego se vuelve obligatorio, creo que hay una enorme distancia. Me parece que llamarle matrimonio es un craso error. Y aún cuando se hayan casado en el exterior, no se puede pactar en contra de las leyes y las buenas costumbres. También lo dice el Código Civil y lo dice la Constitución. De manera que asumir que esto genera un derecho válido en contra de la propia Constitución del Perú, creo que es un craso error, pero demuestra una vez más esta sensación de que el Poder Judicial quiere, pues, de alguna manera agradar al poder político, concediéndole lo que el poder político tan afanosamente proclama. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo de Raúl, estoy de acuerdo con lo de Raúl, sin duda alguna. Suscribo 100% su opinión, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señores. Se nos acabó el tiempo. En todo caso, la resolución del Poder Judicial va a dar que hablar. Vamos a ver qué repercusiones llega a tener. Con esto nos despedimos de Quien Tiene la Razón.